Seguimos con MATLAB financiero y esta vez vamos a hacer los ejemplos 3.3 de ejercicio de MATLAB financiero. A continuación, a crear una función. Se puede crear funciones de manera más fácil a través de bloc de notas guardando el archivo con extensión M. Se ubicando en la carpeta MATLAB de secuencia. Presente se tirará la función de préstamo. Motivo de demostración escribiendo de la siguiente manera. Vamos, para crear principalmente la función que tenemos que usar valores de salida y valores de entrada. Los valores de salida es lo que queremos consultar, el nombre de la función y los valores de entrada con lo que vamos a calcular nosotros. Para este caso en MATLAB vamos a realizar, vamos a irnos a New, vamos a ir a nueva función, si nos va a desplegar esto. En esta ocasión vamos a tener nuestros valores de salida que va a ser mensual, la cuota mensual y el total de préstamo. El nombre de nuestra función va a ser préstamo y las variables de entrada va a ser cantidad, interés y años, que en este caso es años. Vamos a definir que el interés mensual va a ser el interés por el 0.1 para que se divida porcentaje y dividido para 2 nos va a ser el interés mensual. Vamos a usar una A que va a ser el 1 más el interés, va a ser B que va a ser el A, el porcentaje que va a subir al monto de interés, los años por 12 menos 1 y dividido por el interés mensual. Y de ahí vamos a poner las fórmulas de nuestras variables de salida, que va a ser igual, que tenemos que nuestra cuota mensual va a ser a la cantidad por A, que es el de que va a ser que va a aumentar el capital, el interés elevado a los años por 12 y dividido por B. Y también vamos a sacar el total, que va a ser la cuota mensual por los años y por 12. Y por últimamente le ponemos end. Vamos a la función y end. Vamos a guardarle, nos va a salir en cualquier carpeta que queramos y nos vamos a hacer. Tenemos un préstamo de $25,000 a una tasa de 7.5 al tiempo de 4 años. Vamos a correr y nos da la cuota mensual de 600 y en los 4 años vamos a pagar 28.834. A continuación vamos a revisar los gradientes, que en matemáticas financieras gradientes son anualidades o series de pago periódicos en los cuales cada pago es igual al anterior más una cantidad. Vamos a hacer nuestros gradientes geométricos, que vamos a pedir GR, gradientes geométricos. Argumentos de entrada van a ser estos: la anualidad, el incremento, el interés, el tiempo y el valor de un pago. Nuestras variables de salida va a ser valor presente, valor futuro, gradiente e infinito y pago. Vamos a encontrar a continuación, como ya les expliqué. Vamos a poner la función y nos va a aparecer nuestras variables de salida, valor presente, valor futuro, gradiente y pago y valor de pago. Vamos a ver, vamos a utilizar poner que es igual R, lo que vamos a utilizar en las fórmulas: el valor presente, el valor futuro con las siguientes fórmulas, y vamos a explicar, vamos a grabar en cualquier carpeta que deseemos nosotros y nos vamos a ver que los gradientes geométricos para un monto de 50.000 y de 10.000, una tasa de 5 y a 12 meses plazo. Vamos a correr y efectivamente tenemos aquí valor presente 50.000, valor futuro 51.899, gradiente menos 5,03 y valor de pago de 5 también. Vamos a continuación a revisar los gradientes lineales. En MATLAB, para desarrollar un gradiente lineal se debe crear un script que realice esta tarea. Se propone el siguiente programa para el lector, puede crear su aplicación.
Vamos a tener, como ya les expliqué, los valores de salida, el nombre del comando y los de entrada. Vamos a aplicar las fórmulas necesarias y vamos a guardar. Como les indiqué, es importante siempre cuando creamos una función que nuestras bandejas de salida tenemos que definir cómo se va a calcular para después proceder con los datos. Y disculpas, ya, y vamos a ver que el valor presente es de 33.000, el valor futuro es de 73.000. De ahí si tenemos 3, 4, 5, 600 millones de dólares y valor pagado por 795.000 dólares. 795.000 de uno estamos de 500.000. Bueno muchachos, así ha sido crear funciones. Revisamos algunos ejemplos y espero vernos en la próxima semana. Gracias.